Bueno, ahora sí estamos en comunicación con Martín Roganti, así que vamos a estar charlando con él para que nos brinde un panorama del ámbito de la economía previo a las elecciones de este domingo, las elecciones legislativas. Buen día, Martín, te saluda Leonela, Juan, Lucía de este lado. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queríamos charlar con vos justamente porque se vienen las elecciones, qué está pasando con el dólar, qué está pasando con el swap, con Estados Unidos, de todo queremos saber. Un poco de todo, está bien. Es una situación un poco complicada, pero bastante previsible, si quiere, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un contexto que es de preelecciones, donde siempre, históricamente, hay mayor presión sobre el dólar. Eso es algo que sabemos que pasa, y en este caso no es la excepción. Hay desde mi punto de vista, una diversidad de variables o de factores que están afectando en este momento la cotización. No solo la cuestión, digamos, de cobertura cambiaria previo al riesgo político que hay por las elecciones, sino también cuestiones que son más de fundamento, más de fondo, que tienen que ver con un programa económico que está desgastado y que ya ha mostrado anteriormente señales de desgaste con ayudas o acuerdos extraordinarios que fueron salvando o sosteniendo, si se quiere, una política cambiaria que todo parece indicar que debería tener un punto de inflexión ahora el domingo, que es el día de las elecciones. Es decir, el lunes o la semana que viene deberían haber anuncios en relación a la política cambiaria, es lo que se espera. Entonces, lo que está pasando es un mix de ciertos factores, y principalmente el riesgo, un gran riesgo político, en este caso puntualmente, que no tiene que ver con el hecho de la oposición, o lo que llamó el oficialismo o denominó como riesgo cuca, por así decirlo, ¿no? Un poco vulgarmente. No tiene que ver con eso, sino con un mercado que está demandando sostenibilidad en el tiempo, no solo en el pago en garantizar el pago de las obligaciones en Argentina, sino hacerlo sostenible desde el punto de vista político. Creo que va un poco por ahí la cuestión, y el resultado de la provincia de Buenos Aires lo que trajo fue una alerta al mercado en este sentido. Es decir, si no hay acuerdo político, si el gobierno no es más pragmático en este sentido y logra como mínimo poder con ciertos sectores que ha logrado ciertos acuerdos el año pasado, por ejemplo, fundamentalmente con los gobernadores. Bueno, si no hay un cambio en este sentido en la política, se ve difícil un poco que sea sostenible toda esta cuestión, y claramente esto impacta en los mercados, impacta en el tipo de cambio. Martín, ayer con el anuncio del swap con Estados Unidos, se quería lograr un efecto tranquilizador, pero no sucedió. Claro, lo que pasa es que es eso, el swap, lo que se buscó con el swap es básicamente, desde el lado de Argentina claramente es llegar a las elecciones. El gobierno necesita llegar a las elecciones con la menor turbulencia posible, y bueno, para después hacer seguramente correcciones. Y del lado de Estados Unidos, el swap es brindar una herramienta. Yo lo entiendo como un puente, es un salvataje, un puente justamente a que llegue tranquilo a las elecciones, es dar señales de apoyo para lograr una cierta estabilidad financiera cambiaria, pero no es una solución de fondo, por todo lo que decía anteriormente, no es una cuestión de fondo, porque el swap no está el detalle, no salió, por lo menos no lo encontré yo el detalle del acuerdo. Pero el swap, ¿qué es lo que es? Básicamente es un contrato que firman donde se intercambian monedas. Entonces Estados Unidos da dólares y Argentina entrega pesos, y se fija un tipo de cambio, ¿no? Lo que hace eso es un acuerdo que no deja de ser un pasivo, después lo tenés que devolver. Más allá de eso, lo que se buscaba es tranquilizar al mercado en el sentido de, bueno, mira, tenemos el apoyo de Estados Unidos, vamos a tener la plata para poder hacer frente a las obligaciones, y que haya cierta estabilidad. No soluciona, claramente no tuvo el efecto, por lo menos en el cortísimo plazo, no logró frenar por lo menos la demanda sobre el dólar, de esta cobertura previa a las elecciones, y porque claramente no es una medida o no es lo que desde mi punto de vista el mercado está demandando, le está demandando el gobierno argentino. No es solamente una cuestión financiera de sostener el tipo de cambio en el corto plazo, sino más bien una cuestión mucho más integral, que dé soluciones un poco más
estructurales, si se quiere, o que por lo menos dé señales de ir en ese camino, y tiene que ver más con la política y con la política económica en sí, que con un acuerdo transitorio como para llegar a las elecciones. Martín, te iba a preguntar, que vos tenés consultas a diario con empresarios o referentes del sector productivo. ¿Qué esperan de estas elecciones o qué esperan después de las elecciones o qué quisieran que se reforme después de las elecciones? Y, a ver, hay una situación que no es buena en un contexto que es complicado para el gobierno, sobre todo desde el punto de vista político. Insisto con esto porque creo que pasa mucho por ahí, y lo que en general se demanda, porque uno cuando habla del mercado es una palabra que parece mucho más abstracta, pero siempre se hace referencia más que nada a los inversores, por lo menos es una cuestión financiera de quienes compran bonos o que tienen títulos activos, digamos, de Argentina. Pero claramente el empresario es un jugador más que está también demandando acuerdos políticos y previsibilidad o sostenibilidad en las políticas económicas. Nadie te dice, por lo menos en mi caso, nadie te dice que está en desacuerdo con el equilibrio fiscal o que está en desacuerdo con haber normalizado la macroeconomía. Lo que sí se está viendo es que la micro no está funcionando, y si funciona una y no funciona otra, estamos, digamos, invertimos los problemas del pasado básicamente, y eso siempre termina en una mayor inestabilidad, sobre todo para el empresario, mayor incertidumbre, y bueno, eso se ve en la actividad. Estamos técnicamente en recesión nuevamente, cuando parecía que empezaba a recuperarse, y bueno, en un contexto donde ya tuviste un año de fuerte ajuste y donde ya acomodaste mucho los precios relativos, o la gran mayoría. Entonces claramente no está alcanzando. Entonces la demanda del empresario es que haya acuerdos políticos, que haya cambios estructurales, reforma tributaria, reforma laboral. Después hay que discutir el sentido y el cómo, ¿no? Pero si es necesario ciertas cuestiones que son estructurales, estas que te decía, como para lograr un sendero que sea sostenible en el tiempo, y que pase de un programa económico de corto plazo a un modelo que por lo menos se vaya direccionando hacia un modelo de país, que se vaya discutiendo con ciertas reformas estructurales que acompañen. Martín, el vecino quiere saber qué puede pasar con el precio del dólar después de las elecciones. Y eso está en el cortísimo plazo, que sería justamente después de las elecciones. Eso depende mucho, no tanto de los fundamentos, que es por lo menos lo que miro yo, no tanto de los fundamentos. En los fundamentos no tenés reserva, la cuenta financiera desde la salida del cepo es vendedora en casi 18.000 millones de dólares, una locura, y sacando, flexibilizando el cepo personas humanas, ni siquiera las empresas todavía. Entonces, desde los fundamentos, el tipo de cambio está en problemas básicamente, hay que cambiarle. O sea, se debería esperar una devaluación, por así decirlo, o cambiar, por lo menos liberar, y que después se termine acomodando. Ahora, desde el cortísimo plazo y lo que tiene que ver con las elecciones, depende del resultado. Si el resultado es favorable al gobierno, por lo menos en la general gana el gobierno, es probable, o es probable al menos, que el riesgo país vaya buscando la zona entre los 700 y los 800 puntos básicos, y que haya una cierta calma en el tipo de cambio, en el corto plazo, ¿no? Con un buen resultado del gobierno. Sí. Después, si el resultado es adverso para el gobierno, el efecto es exactamente contrario. Ya con una presión que, llegando a las elecciones, con presión sobre el dólar, con un riesgo país que está, si no me equivoco, en los 1.000 puntos básicos, 1.100 puntos básicos por ahí, bueno, debería tener justamente el efecto contrario, subir el riesgo país, tener mayor incertidumbre y mayor corrida sobre el tipo de cambio, complicando la situación que tiene el gobierno en el manejo de la política económica, y con mayor presión hacia una devaluación, o por lo menos liberar el cepo totalmente, cambiar la política de bandas y dejarlo flotar. Ahora, ¿qué se prevé para lo que queda del año, estos últimos meses, con respecto a la inflación? Bueno, la inflación es, ya el último dato dio que subió respecto al mes anterior, está en creo que 2,1%, el último dato. ¿Qué es lo que se prevé? Yo creo que esto es a título personal, creo que el principal problema que se encontró el gobierno es de sesgar toda la política económica a la baja de la inflación. Cometió ese error, y creo que con el diario de lunes lo sigue cometiendo, porque en su momento, justamente la política cambiaria, después de recordemos que apenas asume Milei, hay una gran devaluación, se dispara la inflación y después se empieza a bajar. En ese momento el crawling peg era del 2%, y el gobierno sesgó, digamos, claramente a mostrar resultados de inflación y a intentar o buscar
que las variables convergen en el 2%, la inflación con el crawling peg y la tasa de interés un poco por encima, ponele. Eso no sucedió. No solamente que no sucedió, sino que en diciembre, si no me equivoco, 2024, salta la inflación. Hay un dato no bueno de la inflación que vuelve a subir por una cuestión estacional, y el gobierno no solamente que no corrigió ese crawling peg subiéndolo, sino que lo baja al 1%. Después termina con el primer salvataje, sin contar los blanqueos de capital, el primer salvataje con del Fondo Monetario y con la política de bandas, y bueno, y ahora llegamos a este presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su momento se sesgó toda la política económica a la inflación, y el resultado es que tenés prácticamente la mitad o más de la mitad del gobierno con recesión en la actividad. Entonces, no hay mucho más lugar, desde mi punto de vista, como para no convivir con una inflación, al menos en el mediano plazo, que se ubique entre el 2 y el 3%, y lo digo lamentablemente, porque creo que se buscó bajarla muy de golpe, tirando la tierra debajo de la alfombra, si se quiere, y no hay no hay soluciones mágicas en esto, y hay que ser paciente. Y creo que el error lo digo con mucho respeto, porque no soy quien para corregir al equipo económico, obviamente, pero digo, creo que el error fue más, y sigue siendo comunicacional. De hecho, el presidente, si no me equivoco, la semana pasada o la anterior, volvió a decir que en agosto del año que viene debería estar en cero la inflación. Sí. O sea que todo el sesgo sigue, todas las expectativas se las sigue generando, y si siguen por ese camino, el resultado ya lo conocemos. Tenés un problema de actividad, tenés un problema de salario, tenés un problema de empleo, y no es muy sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar con inflación? No se sabe, va a depender de todo lo que sucede con estas variables, la fiscal y la cambiaria, que son el ancla, que han sido el ancla, por lo menos durante esta gestión, pero entiendo que se debería relajar la cuestión discursiva, digamos, reconociendo o haciéndole entender a la sociedad que esto es un proceso un poco más lento, que no se puede bajar del 200% o del riesgo de una hiper al 1% o 0% en 2 años. Es una cosa que destruís mucho, digamos, tenés mucha contrapartida negativa en ese sentido. Entonces me parece que la cuestión de la inflación la deberían relajar un poco, y deberían preparar a la sociedad y a la economía y al empresario como para convivir con niveles de inflación que gradualmente comiencen a reducirse, sin negociar cuestiones que digamos, el mercado y la sociedad y el empresario valora, como por ejemplo el equilibrio fiscal. Y cuando hablo de la cuestión fiscal, hablo de equilibrio, que hay que mirarlo como un promedio. Vos cuando haces un promedio, vos sabés que si el promedio es 2, tenés momentos en que tenés 1, que tenés 0, y tenés momentos en que tenés 4. ¿Se entiende? O sea que el equilibrio puede ser con algunos meses deficitarios y algunos meses superavitarios, pero sin el desborde que existía en años anteriores. Y esto tiene que ver con la cuestión política, con el acuerdo con los gobernadores y con la reactivación de la obra pública y del gasto público en ese sentido. Desde mi punto de vista, que motorice un poco la actividad y que por lo menos haga que salgamos nuevamente de la recesión y que empiece a moverse la rueda, pero con un programa que pase a ser modelo. Bueno, creo que tiene que ver todo con todo, y la cuestión de inflación no deberían sacarle un poco el peso de llevarla al 0% en agosto, porque me parece que es imposible. Martín, si tuvieses que decir un título para un escenario A y un escenario B, el escenario A donde el gobierno nacional gana las elecciones a nivel general y el escenario B pierde a nivel general, ¿cuál sería el título de uno y de otro para tu consultorio? Qué difícil que me pones, Juan, ¿eh? No tengo mucha creatividad para los títulos. Pero mira, más que te voy a cambiar la bocha. Está bien. Más que título, porque no se me ocurre, diría que es un escenario más esperado, el escenario A, con el gobierno ganando en general. Seguramente no en Buenos Aires, sí en el interior, sería un escenario esperado, digamos. La parte buena, si se quiere, de esto es que vas a tener no vas a tener tanto sobresalto el lunes o la semana siguiente, no va a haber tanto sobresalto. La parte mala es que es probable que todo este sesgo que desde mi punto de vista están teniendo se confirme y crean que estamos por el buen camino. Exactamente. Sí. Yo creo que una cachetada, si quiere, le vendría bien si logran entender y si logran
redireccionar un poco, porque se está a tiempo todavía, la verdad que está a tiempo todavía. En ese escenario. Y el escenario de perdiendo el gobierno lo veo bastante complicado, porque agrandaría la cuestión de riesgo o la percepción de toda la sociedad del mercado, principalmente, de que puede volver la oposición, y el mercado entiende la oposición como el peronismo y lo entiende como antimercado, por así decirlo, y tiene razones de sobras como para entender de que gran parte de los problemas vienen, no todos, obviamente, pero una parte de los problemas macroeconómicos se originaron ahí. Entonces, me parece que eso puede llegar a ser malo para lo que queda, para los 2 años que le restan al gobierno, perdiendo las elecciones medio término. Se le complicaría, ya creo que ganando le va a resultar complicado lograr mayorías y lograr acuerdos, si no hay un cambio en la forma de gestionar o de hacer política, y perdiendo creo que el escenario es más difícil. Hay una frase que dijo, creo que James Carville se llama, o que era una estratega de la campaña de Bill Clinton, creo que en 1991, 1992, que para recordarle cuál era lo que demandaban los votantes en ese momento, dijo, es la economía estúpido. Bueno, en este caso creo que es la política estúpido, sería el título, y ahí te doy un título, Juan. Bien, Martín, muchas gracias por eso. Finalmente, yo cierro de mi parte, ¿compro o no compro dólares antes de las elecciones? Bueno, yo, mira qué arriesgado lo que voy a decir, Es una escena en la que creo que un 50% de probabilidad de que el gobierno en general gane las elecciones, cortito, pero gane. Creo que hasta me animaría a vender hoy, como para recomprar la semana que viene si se calma y baja. Mira vos. Mira lo que te digo. Pero esto es, no soy, no estoy matriculado en la Comisión Nacional de Valores, no puedo asesorar, pero, está bien. Pero, aclaro, pero bueno, esto realmente, hablando en serio, es difícil de prever, porque depende, en el corto plazo, lo que preguntó Leonela y que le intenté responder, depende mucho de las expectativas, depende mucho del resultado, y no de los fundamentos. Si es por fundamentos, te diría comprar y espera. Si no tenés apuro, cualquier día, compra y espera, porque está barato el tipo de cambio real. O sea, está barato el tipo de cambio. Ahora, si después el gobierno gana las elecciones, baja el tipo de cambio y vienen 20.000 de swap, otros 20.000 de otros organismos internacionales, de bancos, que garanticen el flujo de pagos para los próximos 2 años de gobierno, y bueno, probablemente tengamos un río país más bajo y probablemente el tipo de cambio siga atrasado. Lo que no quiere decir que esté bien o que la economía argentina funcione con ese tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, por eso es muy relativo. Yo, si es por fundamento, te digo compra, y si es en el cortísimo plazo, me animaría a decirte vende y espera el lunes, martes, miércoles, que si ganas de acción del gobierno y se calma el tipo de cambio, debería volver a los 1.350, 1.400, y puedes volver a comprar y vas a tener más dólares. Bueno, muy bien. Vamos a dejar tu número de teléfono para el que venda ahora, que cualquier cosa se comunique con vos el lunes, Martín. No, ningún problema, le ponemos la cara a todo. Bueno, gracias, Martín, por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos y aclararnos un poco el panorama económico del país. No, gracias a ustedes por invitarme y por tenerme en cuenta siempre.